Dime ahora, que dinero me empezar. No me gusta. Buenas noches a todos. Quisiera empezar el estudio de esta Sí, noche y quisiera empezar leyendo el ahora Salmo lo ves. Ok. 108. El Salmo Ave 108 María. es básicamente un cántico de David en el cual él pide ayuda contra el enemigo. Y quizás digamos no tenemos ayuda o no tenemos un enemigo ni nada de eso, pero podemos ver en las situaciones, las crisis, en este caso el virus, como si fuera un enemigo. Y entendemos que todo esto está bajo el control de Dios, pero podemos verlo de esa forma. So, vamos a leer el Salmo 108. Y el Salmo 108 dice lo siguiente: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Si nos podemos dar cuenta, lo primero que David hace en este salmo es exaltar a Dios. Del versículo 2 al versículo 6, perdón, 5, eso es lo que él hace. Dice: despiértate, salterio, despiértate, instrumento de música. Me levantaré al alba, me levantaré temprano y voy a alabar a Dios, voy a alabar entre todos los pueblos. A Él cantaré mis salmos, a Él cantaré mis canciones. Dice: porque Él es más grande que los cielos, su misericordia es más grande que los cielos, que Dios se ha exaltado sobre todo. Y luego dice lo que Dios ha dicho, y en el versículo 10, Él hace esta pregunta: ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? En otras palabras, Señor, ahora tú estás conmigo, ahora que te alabo, ahora que te sirvo, ahora que estoy bien, tú estás nuevamente conmigo y sales conmigo en los ejércitos. Y el versículo 12 dice: danos socorro contra el adversario. Y me encanta esto, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El versículo 12 es el versículo clave, por así decir, de este salmo, que dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Si exaltamos a Dios y servimos a Dios y reconocemos que Dios es grande, que Dios está en control, entonces podemos decir lo que David dice en el Salmo 108, versículo 12: danos socorro contra el adversario. Señor, socórrenos en esta situación con este virus. Socórrenos, ayúdanos con todo esto de la cuarentena, esta pandemia que tenemos. Ayúdanos, Señor, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Sí? Podemos tratar de resolver todas estas cosas por nuestras propias cuentas, pero si Dios no está en el asunto, en realidad nuestro esfuerzo es vano. Me encanta el versículo 13, dice: en Dios haremos proezas. Sin Dios, en realidad, nuestro esfuerzo, nuestras, uh, todo lo que hagamos es vano, pero en Dios haremos muchas cosas grandes. En Dios podemos pasar adelante. En Dios podemos sobrevivir estas situaciones. En Dios, con Dios, podemos seguir adelante, no importa lo que esté pasando. Señor y Padre Santo, gracias, Señor,
porque podemos confiar en ti, Señor, y podemos pedirte socorro, y podemos saber, Señor, que tú vienes en nuestra ayuda. Y sabemos, Señor, que tú vienes y en ti, Señor, podemos seguir adelante. En ti podemos seguir sirviéndote, podemos seguir estando firmes. Y sabemos que cuando esto termine, porque todo es pasajero, excepto tú, Señor, tú eres eterno. Ah, como esto es pasajero, Señor, cuando esto termine, sabemos que vamos a estar firmes y quizás mejor en nuestra relación contigo. Y eso es lo que en realidad queremos, Padre. Señor, te exaltamos sobre los cielos, Señor. Te exaltamos porque tú eres más grande que todos, Señor, porque tu misericordia es más grande que todos, Señor. Te alabamos, Señor, te cantamos alabanzas y te glorificamos. Y Señor, permite que en esta noche podamos estudiar tu palabra, podamos conocerla, Padre, y que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, por quien tú eres. Aleluya. Amén. Regresando a nuestro estudio, hemos estado estudiando el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a continuar del versículo 8 en adelante, 18, perdón, del versículo 18 en adelante. Quisiera hacer un poquito de resumen de los versículos 13 al 17. Y del versículos 13 al 17 lo que aprendimos fue de la armadura de Dios. Y lo que aprendimos es que la verdad es el cinturón. La rectitud o justicia es la coraza. La preparación del evangelio de paz es el calzado. La fe es el escudo y la salvación es el yelmo o casco. Hay dos componentes más de la armadura que no hemos hablado y que parece, de la forma en que está escrito esto, pareciera que no es parte de esto, pero es parte de esto. Uno de ellos está implícito, que quiere decir que no está al descubierto, pero está ahí. Y sin este componente, la armadura no funcionaría como debe funcionar. Y este componente es el siguiente, es estar alerta, estar vigilante, estar preparado. Si un soldado que tiene puesta la armadura es un soldado que está en alerta, un soldado que está constantemente rondando su territorio, asegurándose que todo lo que está bajo su responsabilidad esté donde debe estar. Siempre un soldado está alerta, está listo para entrar a la batalla. La Biblia nos insta, la Biblia nos instruye, la Biblia nos dice que velemos, que vigilemos, que seamos sobrios. En el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, si lo pueden buscar en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, miren lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, si eres un soldado, si tienes la armadura de Dios, tú no puedes dormir como duerme el mundo. Tú no puedes estar ignorante de lo que está pasando en las cosas de Dios, en las cosas que Dios ha provisto y ha dicho que van a suceder. No podemos estar durmiendo. Dice, sino más bien velemos, estemos atentos, estemos alertas, seamos sobrios. En el mismo capítulo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, miren el versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios una vez más. Y miren lo que dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, o con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, si tienes la armadura de Dios, entonces tienes que ser sobrio, tienes que estar velando, tienes que estar alerta. Tenemos que estar velando, tenemos que estar alerta, tenemos que estar listos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, busquen eso también, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esas palabras, ceñid los lomos, es apriétate el cinturón. Alístate, estate listo, estate vigilante. Dice que, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios otra vez y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a leer dos más. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 4,
versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y una más, primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo que podemos ver de todo esto que hemos leído es lo siguiente. Si tienes la armadura de Dios, tienes que estar alerta. Si dices que eres cristiano, si dices que eres un creyente y estás sirviendo a Dios, tienes la armadura de Dios, nada debería cogerte de sorpresa. Regresemos a la situación en que estamos hoy en día, esto de la cuarentena, del virus y todas esas cosas. Sinceramente, nada de esto debería habernos cogido de sorpresa. Nosotros deberíamos haber estado preparados para esto. Los creyentes, los cristianos, deberíamos haber estado preparados, porque la Biblia nos dice, y va a haber pestes, y va a haber guerras, y va a haber esto, y va a haber el otro. Nos dice Jesucristo. Jesucristo nos ha dicho, dice, el día en que Él venga va a ser como un ladrón en la noche, pero no para ustedes, no para el creyente. Si nada de esto debería estar cogiéndonos de sorpresa. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha cogido de sorpresa y nos cogió de sorpresa todo esto que está pasando. No debería, porque nosotros deberíamos estar listos, deberíamos estar preparados, deberíamos estar prestando atención a lo que está sucediendo, a lo que Dios está haciendo en este mundo. Y miren lo que dice la última cita, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, estar atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, algo que siempre tenemos que acordarnos es que dice como león rugiente. Satanás no es un león rugiente, se parece, él quiere parecerse. Acuérdense, el único que es león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y del diablo lo que quiere es parecerse a Jesús. Y dice, como si fuera un león. Mi opinión siempre ha sido que cuando dice como un león rugiente, es como un león que ruge pero no tiene dientes. Porque todo lo que puede hacer el Satanás es hacer bulla y tratar de amedrentarnos, tratar de meternos miedo. Y anda buscando a ver quién está fallando. Eso es lo que él está haciendo. Por eso es que el otro componente de la armadura es tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar sobrios, como dice ahí. Exacto. Ahora, el hecho de que tenemos toda la armadura no quiere decir que nos podemos echar a dormir, como leímos en una de las citas. No durmamos como los demás. Es como un soldado que se ha puesto toda su protección y ahora se echa a dormir y de pronto llega la guerra. De pronto viene el ataque. No va a estar listo. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Cuando nosotros tomamos las cosas de Dios a la ligera. Cuando tomamos las cosas de Dios a la ligera, es como si nos pusieran la armadura y luego nos echáramos a dormir y no estamos velando, no estamos prestando atención. ¿Perdón? Ya. Ahora, algo que tenemos que ver y algo que la Biblia nos dice es, tenemos que estar alerta viendo las señales, discerniendo los tiempos para que nada nos tome de sorpresa. Y en muchas ocasiones, si podemos hacer eso, podemos estar alertas y podemos ver las señales y discernir los tiempos, miren, muchos de los ataques del enemigo, nosotros los vamos a evitar. Amén. Ok, el último componente de la armadura nos viene ahora en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios y es la oración. Efesios 6:18 nos dice lo siguiente. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Empecemos de esta forma. La oración, en su concepto básico, es hablar con Dios, es comunicarse con Dios, es tener intimidad con Dios. Eso es oración en el concepto básico. Ahora, mírenlo de esta forma o miremos esto de esta forma. Sin esta comunicación o sin esta intimidad, es imposible que pongamos la armadura en práctica como debe ser. Regresemos a los soldados, regresemos al ejército. En un ejército, si un soldado, no importa el rango que tenga, si un soldado no tiene comunicación con sus superiores, no sabe cuál es la meta en la pelea. Es más, no sabe ni por qué es la pelea. No sabe ni por qué está en el campo de batalla. ¿Sí? Tenemos que verlo de esta forma. Dios sabe lo que viene de camino. Hace muchos años estaba leyendo un artículo sobre la guerra de Vietnam y estaban hablando de esta compañía, un grupo de soldados que estaban tratando de tomar una montaña. Y había un camino que subía recto a la montaña. Y los soldados estaban listos para subir por el camino. El que estaba de líder del grupo llamó al coronel y le dijo: coronel, estamos listos. Cuando usted dé la orden, subimos por el camino y tomamos la montaña. Y el coronel le dijo: no suban por ahí. Suban dando la vuelta la montaña. El capitán o el líder de esa compañía hizo eso. Dieron la vuelta a la montaña en lugar de subir recto y tomaron la montaña. Lo que ellos no sabían, pero el coronel sabía, era que en el camino que subía recto a la montaña habían emboscadas del enemigo. Entonces, para evitar las emboscadas, y como el coronel sabía, los envió alrededor de la montaña. Es lo mismo con Dios. Sí, Dios viene lo que está en nuestros caminos. Dios sabe lo que viene en nuestras vidas. Él sabe dónde están las emboscadas. Él sabe dónde están las trampas del enemigo. Él sabe lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Si yo no me comunico con Dios, si yo no tengo esa información, voy a caer bien fácil. Porque entonces, si yo no me comunico con Dios, yo estoy haciendo las cosas por mi propia cuenta, por mi propia opinión, por mi propia información. Por eso la oración es un componente bien importante de la armadura. Porque sin la oración no tenemos la información que necesitamos para seguir adelante en nuestro caminar. Algo que tenemos que reconocer en esto es que por nuestra propia cuenta no podemos hacer frente al enemigo, que necesitamos la armadura, necesitamos a Dios. De lo contrario, somos como soldados que están fuera de la protección del ejército y sin las armas necesarias para defenderse y poder seguir adelante. Ahora, regresemos a este versículo y miren lo que dice: orando en todo tiempo. Es lo primero que nos dice, orando en todo tiempo. Eso quiere decir que mantengamos una comunicación con Dios constante, en todo tiempo. Y esto es un tema que vemos a través de la Biblia. Nos dice, orad sin cesar. En otras palabras, mantengan la comunicación con Dios siempre, constante. No puede haber interrupciones en nuestra comunicación con Dios. ¿Qué interrumpe la comunicación con Dios? Lo primero, el pecado. El pecado interrumpe la comunicación con Dios. ¿Qué más interrumpe la comunicación con Dios? Cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de hablar con Él, cuando dejamos de orar. No puede haber interrupción. Tenemos que evitar el pecado,
tenemos que buscar a Dios, tenemos que establecer una comunicación con Dios constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nos dice este versículo? Este versículo nos dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a examinar eso que es de con toda oración y súplica. De acuerdo a los expertos de la Biblia, dicen que hay siete tipos de oración. Y en esta noche no vamos a estudiar los 7 tipos de oración, nada más los vamos a mencionar y más o menos saber lo que es, pero no los vamos a estudiar a fondo. El primer tipo es oración de fe. Y la información de eso se encuentra en Santiago 5:15. Dice la oración de fe del justo y nos dice qué es lo que hace la oración de fe. El segundo tipo de oración es la oración de unidad, cuando estamos unánimes, cuando estamos juntos bajo el mismo acuerdo. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. El tercer tipo de oración es el tipo de petición o suplicación, cuando pedimos algo. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 6. El cuarto tipo de oración es el tipo de agradecimiento, cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho. ¿Sí? El quinto tipo de oración es adoración. Interesante, un poquito diferente de la de agradecimiento. La oración de agradecimiento se enfoca en lo que Dios ha hecho. La oración de adoración se enfoca en Dios, no en lo que Dios ha hecho. Luego tenemos la oración de consagración. Es cuando nos separamos nosotros o nos consagramos nosotros para seguir la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos cuando un ejemplo de eso, cuando Jesucristo está en el Getsemaní, dice, no mi voluntad, pero la tuya. Esa es una oración de consagración. Y por último, es la oración de intercesión, cuando nosotros pedimos algo por los demás, no por nosotros mismos. No importa cuál sea el tipo de oración que usemos. La idea de esto es que las usemos y que usemos esto, que en realidad nos comuniquemos con Dios. El concepto es que nuestra comunicación con Dios esté ahí siempre, no importa cómo sea, no importa cuál tipo de oración, la idea es que estemos en comunicación con Dios bajo cualquier circunstancia. Por último, algo que nos dice aquí es, en este versículo que estamos estudiando, dice que la oración tiene que ser hecha en el Espíritu. Hay mucha gente que cuando leen esto y lo ponen de esta forma, hay que orar en el Espíritu. Y la forma en que entienden es, hay que orar en lenguas. Y eso es lo que dicen y eso es lo que hacen. Pero en realidad eso no es lo que dice aquí. Lo que está diciendo aquí es que todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo lo que nosotros somos, debe estar sumergida en esa oración. Todo lo que yo tengo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, tiene que estar metido en lo que yo estoy hablando con Dios. Eso es orar en el Espíritu. Y les voy a decir por qué. Porque estamos sumergidos en, hablando con Dios. Y es hablar con Dios con sinceridad, con pureza, fervientemente y bajo la influencia del Espíritu de Dios. Sí, eso es orar con el Espíritu o en el Espíritu. Es en realidad concentrarme, enfocarme en Dios. Y me encanta esa palabra fervientemente. La palabra ferviente viene de la palabra, o la base, la raíz viene de la palabra hervir. Y es como cuando tenemos una olla con agua y está constantemente hirviendo y usted sabe que hace burbujas y salta. Esa es la forma que debemos hacer. Orar con Dios fervientemente, alegremente, estar constantes. Eso es lo que nos está diciendo. Y hacemos todo esto bajo la influencia del Espíritu de Dios.
Eso es orar en el Espíritu. Okay. Quisiera que busquen en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Miren lo que dice, Romanos 8, 26. Miren lo que dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En otras palabras, una de nuestras debilidades es que no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos qué es lo que Dios quiere, no sabemos en realidad. Sabemos expresarnos. Ya, muy bien, no para que sabemos, Dios nos pueda no entender sabemos bien. expresarnos para que Dios nos entienda. Es más, piensen, cuando estamos en una crisis, vamos donde Dios y le pedimos a Dios a veces cosas que ni tienen sentido. Ya, uno de los ejemplos que yo siempre pongo y que me encanta es, miren a Josué, ¿ok? En el libro de Josué están en la guerra y Josué dice, yo quiero acabar esta guerra hoy, pero ya la oscuridad viene, ya la noche se aproxima y él sabe que una vez que venga la noche no pueden seguir la guerra, no pueden terminar la guerra y van a tener que continuar la mañana. Y Josué quiere terminar la guerra hoy. Y él le dice, sol, detente. Y Josué mandó a que el sol se detuviera. ¿Sí? Para Josué eso tenía sentido. Pero ahora que tenemos tecnología, que sabemos cómo funciona el sistema solar y todas esas cosas, ahora entendemos, eso fue un disparate. Lo que Josué dijo fue un disparate. Lo que él tenía que haber dicho es que la tierra deje de moverse. Eso es lo que él debía hacer. Pero des en cuenta que Dios hizo lo que estamos viendo aquí en Romanos 8:26. En Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda. Y miren la última parte del versículo 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que está en nuestras mentes. Y Él, por así decir, interpreta lo que nosotros estamos diciendo y lo interpreta a Dios. Quisiera leerlos el mismo versículo, pero en la traducción Nueva Viviente. Miren cómo dice. Perdón. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Esa es la verdad. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sí, eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es, yo me voy a enfocar en Dios. Yo voy a hablar con Dios, a Dios con sinceridad, con pureza, con fervor. Y voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe y que Él traduzca, interprete, interceda, haga su trabajo. Eso es orar en el Espíritu. Y una vez más, miren lo que dice. Orad siempre con todo tipo de oración, con súplica en el Espíritu. Eso es parte de la armadura. Sin esto, la armadura no funciona como debe funcionar. ¿Ok? Sigamos. Este versículo termina con estas palabras, que oremos por todos los santos. Está bien interesante esto, porque no dice oren por ustedes mismos, oren para que ustedes puedan hacer esto, para que puedan hacer esto. Dice, no, oren. Vamos a leerlo otra vez, dice, velando con ellos y toda la última parte, y súplica por todos los santos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 del libro de Efesios, el tema era sometimiento? Y parte del sometimiento era reconocer que los demás son mejores que nosotros. Eso era sometimiento. Era
en nuestras mentes tratar a los demás mejor que a nosotros mismos. Y aquí ese tema como que vuelve a surgir y dice, vas a orar en el Espíritu, te vas a enfocar en el Espíritu, te vas a poner la armadura y no te olvides de orar por los demás. Y dice los santos, en este caso los santos son los creyentes. Tenemos que orar los unos por los otros. Me encanta lo que viene después, porque miren lo que dice, regresando al versículo 18 todavía, nuestra prioridad en realidad no es nuestro bienestar propio, sino el bienestar del cuerpo de Cristo, el bienestar de los demás creyentes. Miren lo que sucede, y vamos a leer versículo 19, versículo 20 de Efesios 6. Miren lo que sigue. Este es Pablo hablando y dice, y por mí, acuérdense que está hablando de la oración, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren lo que está presentándonos aquí. La oración es importante, es la pega que pone la armadura junta. Encima de eso, nos dice tenemos que siempre mantener esa comunicación con Dios y pedir por nuestros hermanos creyentes. Y Pablo nos da aquí una instrucción bien tremenda, porque miren lo que dice básicamente, oren por mí. Y miren lo que él pide. Él podía haber pedido muchas cosas. Algo que entendemos es, Pablo está en la cárcel. Y él podía haber pedido tranquilamente, mire, oren por mí para que Dios me saque de esta cárcel. Oren por mí para que yo pueda salir de aquí en libertad y pueda seguir predicando. Oren por mí para que tenga un buen trabajo. Oren por mí para que la gente me provea y yo no tenga que trabajar. Pues él tuvo que trabajar para poder hacer su ministerio. Él podía haber dicho todo eso. Sin embargo, miren lo que dice. Oren por mí para cuando yo hable, que Dios me dé palabra. Sí, el enfoque de Pablo es Dios. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en esto de la oración? El enfoque es Dios. El enfoque es el trabajo de Dios. El enfoque es qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y él dice, yo lo que quiero es que cuando yo abra mi boca, que Dios hable a través de mí. Ustedes como hermanos, yo les pido a ustedes que ustedes oren por mí y le pidan a Dios que cuando yo hable la palabra de Dios. Déjenme decirle algo. Todos deberíamos pedir eso. Todos deberíamos pedirles a nuestros hermanos creyentes que oren por nosotros para que cuando nosotros hablemos, lo que salga de nuestras bocas sea lo que Dios quiere que salga. Quisiera que vean y busquen el libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Mateo, capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Miren lo que dice. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Estamos hablando de orar en el Espíritu. Estamos hablando de enfocarnos en lo que Dios, en servir a Dios, en hablar la palabra de Dios. Estamos hablando de que cuando nos comunicamos con Dios, le damos todo lo que nosotros somos. Y Dios va a hacer exactamente esto. Él va a poner su palabra en nuestras bocas. Él nos va a poner en nuestras mentes lo que tenemos que decir. Y me encanta que dice, Él, Dios, nos va a dar la palabra apropiada en el momento preciso. Y lo que dice, pues no van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu de Dios que habla por medio de ustedes. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Dice, oren por mí para que eso suceda en mí.
Que cuando yo hable, Dios me dé la palabra apropiada en el momento preciso, para que el Espíritu de Dios hable a través de mí. Una vez más, él podía haber pedido cualquier otra cosa. Y pedir por sanidad, pedir un trabajo, pedir casa, está bien. Pero vayamos un paso más allá, subamos nuestro estándar y pidamos en realidad las cosas de Dios. Pidamos que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios. Miren lo que es lo segundo que él pide. Lo primero que pidió es, acuérdense, que cuando él hable la palabra de Dios. Lo segundo es que yo dé a conocer con denuedo el misterio del evangelio. En esta frase, la palabra clave es la palabra denuedo. Y la palabra denuedo significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez, resolución, arrojo, osadía, sin pensar en las consecuencias. Wow. Espérate, está diciendo, pidan por mí para que cuando yo hable la palabra de Dios, que Dios me dé palabra para que yo hable sin importarme el qué dirán, sin importarme lo que puede pasar, sin importar lo que diga la gente, para que yo hable con una resolución, con una osadía, para que yo hable con valor. ¿Por qué es bueno pensar de esa forma? Porque si hablamos la palabra de Dios, no puedo preocuparme del qué dirán, de las consecuencias, ni de lo que las críticas. Porque como es la palabra de Dios y no la mía, es problema de Dios las consecuencias. Entonces, si lo vemos de esa forma, miren, esto es tremendo. ¿Qué más nos dice? En el versículo 20 dijo, para que con denuedo, una vez más, con brío, con esfuerzo, con valor, con intrepidez, con resolución, con arrojo, con osadía, sin pesar las consecuencias, que yo hable de Él, que yo hable de Jesucristo, que yo hable de lo que Él hizo en la cruz, de que yo hable que Él nos dio redención, que Él nos quitó los pecados, que Él nos limpió los pecados, que Él pagó nuestras deudas, que Él anuló lo que estaba en contra de nosotros. Entonces, que yo hable de Él, sin importarme el qué dirán, sin importarme lo que puede ser, porque las consecuencias son problema de Dios, no mías. Lo importante es que queremos enseñar a los demás quién es Jesús, quién es Dios. Amén. Eso es básicamente, y como digo, no hay nada malo en pedir, Señor, yo necesito un trabajo, Señor, mira, estoy enfermo, necesito sanidad. No hay nada malo. Pero vayamos un paso más arriba, vayamos un estándar más arriba. ¿Ok? Vamos al versículo 21 y vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22. Esta es la última parte de la carta. Pablo básicamente a este punto se está despidiendo. Y miren lo que dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo se está despidiendo. Estos últimos versículos del 21 al 24 es básicamente la despedida, pero aún en la despedida, Pablo nos sigue enseñando. Y miren lo que él está haciendo. Dice, les mando a Tíquico, Tíquico es un creyente, les mando a Tíquico con un propósito, para que él les diga lo que está pasando conmigo, para que él les informe a ustedes cómo están las cosas aquí. Y algo que yo me pregunto es, ¿tenía Pablo que hacer eso? En realidad no, la respuesta es no. Pablo no tiene que darle cuentas a nadie. Al único que él tiene que darle cuentas es a Dios. Pero sin embargo, miren lo que él hace. Él reconoce y él está consciente de que todo lo que él hace, todo lo que él dice, todo lo que le pasa a él, le afecta
a los demás creyentes. Y él decide rendirle cuentas a esta gente, decirles lo que está pasando, mantenerles informados. Esto es tremendo, porque a mí me dice que Pablo practica lo que predica. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros muchas veces hacemos las cosas sin decirle nada a nadie, sin rendirle cuentas a nadie. Y déjenme decirles esto. Si tú como creyente estás dentro de una congregación, el pastor que está de líder en esa congregación, él es responsable por ti. Él es responsable por tu alma, Él es responsable por enseñarte, Él es responsable por instruirte y tú eres responsable de rendirle cuentas a Él. No de estar pidiendo permiso o de no hacer nada a menos que el pastor lo sepa. No, eso no es. Es rendirle cuentas en este sentido. Yo estoy bien. Voy a empezar un estudio bíblico. Hermano pastor, mira, esto es lo que quisiera hacer. Él tiene que saber en el campo espiritual todo lo que nosotros estamos haciendo. La razón es, una vez más, que nuestro pastor, nuestro líder, el líder que Dios ha puesto sobre nosotros, es responsable por nuestras almas. En el campo espiritual, ellos tienen que estar al tanto de lo que está pasando con nosotros. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está diciéndoles, miren, esto es lo que está pasando. Estoy enviando a Tíquico para que les informe cómo estamos aquí. Y por último, Pablo dice, versículo 23, versículo 24, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Eso es básicamente la despedida de Pablo. Quisiera que tengan en cuenta lo siguiente. Hemos estudiado básicamente todo el libro de Efesios. El libro de Efesios, básicamente el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es la teoría. Capítulo 4, 5 y 6 es la práctica. Y hemos aprendido eso. Hemos aprendido que tenemos que ponernos la armadura. Hemos aprendido que tenemos que someternos. Hemos aprendido cómo ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores empleadores. Hemos aprendido cómo poner en práctica las enseñanzas. Yo les urjo a ustedes que lean esto otra vez, el libro de Efesios, que lo estudien por su propia cuenta y que lo pongan en práctica. Porque de nada sirve que aprendamos todo esto, que escuchemos todo esto, pero que no lo pongamos en práctica. Vamos a despedirnos en oración. Antes de despedirnos, el próximo miércoles vamos a empezar el estudio de Primera de Tesalonicenses. Si pueden empezar a leer desde ahora y, por así decir, adelantarse y prepararse y poder estudiar juntos. Vamos a despedirnos en oración y síganse comunicando los unos con los otros y orando los unos con los otros. Tenemos un ejemplo de oración ahora aquí con Pablo. Usémoslo, pongámoslo en práctica. Padre Santo, gracias Señor, gracias por estos minutos, gracias por estos momentos que tú nos has dado de estar contigo, Señor, de estar, aunque sea a través del programa, Señor, de vernos, de escucharnos, de estudiar, Señor, de aprender más de ti. Y Señor, te pedimos exactamente lo que Pablo está pidiendo aquí en estos últimos versículos de Efesios. Que Señor, cuando nosotros hablemos, que sea tu palabra la que salga de nuestras bocas. Que tu Espíritu, Señor, tome control de nuestras mentes. Que tu Espíritu, Señor, nos dé la palabra apropiada en el momento preciso.
Que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros, especialmente, Señor, en estos tiempos en que vivimos. Gracias, Señor. De nuevo. Gracias, Señor. Y sí, Señor, danos de nuevo. Acuérdense, la palabra de nuevo es brío, fortaleza, valentía, osadía. Hacer las cosas sin temor. Danos eso, Señor, para hablarles a los demás de ti, hablar de tu palabra. Como dice Pablo, hablar de ti, Señor, para que hablemos de ti. Para que no nos enfoquemos en mis necesidades o en nuestras necesidades, sino, Señor, que nos enfoquemos en las necesidades de los demás y en lo que tú quieres, Señor. Eso es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Y, Señor, todo esto que hemos aprendido en el libro de Efesios, Señor, que sea algo práctico, que lo pongamos en práctica, que en realidad, Señor, lo vivamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más, por quien tú eres, Señor, y por todo esto que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga.